Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Grupo Aire Limpio, organizado por Comtech. Un webinar que trata sobre las aportaciones del proceso de commissioning en la fiabilidad y operatividad y mantenibilidad de los centros de proceso de datos. Primero de todo es pedirles disculpas porque ayer tuvimos problemas de conexión y el audio y el vídeo pues no salió con las estándares de calidad que se requieren. Entonces estamos repitiendo esta sesión pues, para que ustedes la puedan ver con las condiciones de calidad adecuadas. Bueno, pues sin más lo que hago es presentar a nuestros dos ponentes de hoy, que son dos ponentes de extraordinario prestigio. El primero es Javier Nieto. Javier es el director técnico de toda el área de Data Centers en Comtech. Bueno, está acreditado como ATS por el Uptime Institute y SDCS Critical Operations por la DCD Academy. Y sobre todo, pues tiene una experiencia de más de 15 años en la implantación, planificación de procesos de commissioning en más de 30 proyectos en España, en Latinoamérica y en Estados Unidos principalmente, ¿no? Bueno, y es como ya he dicho antes, es el director de CPDs en Comtech y representa a Comtech en la Asociación Española de Data Center en Spain DC. Buenos días, Javier. Bienvenido. Nuestro segundo ponente es Andrés Sepúlveda. Andrés también es muy conocido de todos ustedes. Andrés es el director general de Comtech y es además el presidente de la región europea de ASRAE, además del miembro del Board of Directors, del comité de dirección de ASRAE a nivel mundial. Bueno, pues tiene también una experiencia súper acreditada en commissioning, miembro del comité TC 7.9 de Building Commissioning, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que sin más os doy paso a Javier y a Andrés pues para que empecéis el webinar. Yo creo que empiezas tú, Andrés, ¿no? Sí, muchas Pues nada, gracias. Fenomenal. Muchas gracias, Poli, por tu introducción. Lógicamente, disculpas a los problemas que tuvimos del directo ayer. Entonces, simplemente voy a empezar diciendo quién es Comtech, que, bueno, creo que es de sobra, es una empresa conocida. Somos una empresa absolutamente 100% especializadas tanto en la implantación de procesos de commissioning como en la realización de operaciones y pruebas de puesta en marcha y también auditorías, siempre en el sector de la edificación. Esto es lo único que sabemos hacer y pretendemos, lógicamente, pues seguir haciéndolo. Empezamos nuestra andadura hace más de 20 años y estamos especializados en estos servicios que he comentado en todo tipo de entornos construidos, hospitales, hoteles, edificios de oficinas y CPDs, y en el tema de CPDs o infraestructuras de misión crítica empezamos hace más de 10 o 12 años. Creo que es importante la importancia que le hemos dado a tener acreditaciones y certificaciones que exige que en asociaciones internacionales pues llamen a nuestros técnicos a pasar exámenes anuales para mantener esa certificación o acreditación. Por lo tanto, son estas asociaciones fundamentalmente anglosajonas en Estados Unidos y el Reino Unido que certifican que somos una firma de commissioning porque tenemos técnicos e ingenieros que han pasado este examen anual y que tenemos una instrumentación que está en el estado de arte, como se dice pedantemente, y por lo tanto que es de última generación y que con calibraciones y homologaciones absolutamente registradas a nivel mundial. Aquí tenemos una serie de certificaciones y de afiliaciones que nos permiten con este programa que tenemos de formación en continua pues estar al día de todo esto. Sin más, me gustaría ya pasar a explicar, como vamos a ver en la siguiente transparencia, lo que es el proceso de commissioning adaptado a una infraestructura o un entorno construido de misión crítica.
que no varía mucho con respecto a lo que se hace en un edificio normal, sin ser tanta criticidad su misión, y consiste fundamentalmente en verificar y documentar que todas las instalaciones que forman parte de este entorno crítico pues están proyectadas, están construidas o ejecutadas y están probadas para cumplir los requerimientos operativos del usuario o el operador y están mantenidos por un equipo de mantenimiento absolutamente bien adiestrado en la conducción de esas instalaciones. Si hay un factor o criterio diferenciador con respecto a un edificio, es que no son pruebas en funcionamiento normal, en lo que se va a considerar un funcionamiento normal, sino también se prueba durante este periodo antes de la entrega del CPD en condiciones de fallo, en modo emergencia y en modo mantenimiento. Y por lo tanto hay que asegurar que en todo eso se mantiene ese servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. En esta transparencia también se puede ver todas las publicaciones más importantes. ARRA es el mayor proveedor de este tipo de publicaciones respecto al commissioning de data center y edificios en general, que están a su disposición. Y también quería hacer una pequeña pincelada que todavía hoy en día nos encontramos con que se confunde lo que es el proceso de commissioning con el testing, puesta en servicio o puesta en marcha. Entonces, la puesta en servicio, puesta en marcha o testing son el conjunto de pruebas y verificaciones que realizan los contratistas y fabricantes una vez que está terminado el montaje y antes de que se entregue el edificio, el CPD o la infraestructura de misión crítica. Mientras que el proceso de commissioning empieza en la fase de prediseño y termina una vez que el CPD ha entrado en servicio y, por lo tanto, efectivamente, pues lo más importante es en la validación de esas pruebas en esas condiciones o modos de operación, fallo o mantenimiento que he explicado antes, es donde realmente se concentra la mayor parte de la dedicación, pero tiene que empezar en una fase inicial para que realmente el proceso de commissioning sea lo más efectivo posible. Sin más, vamos un poco a hacernos preguntas, Javier y yo. Te quería hacer una primera pregunta y era que nos explicaras brevemente, pero con detalle, cuáles son las fases en la implantación de un proceso de commissioning en un entorno construido de misión crítica. Te paso la palabra, Javier. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, saludarles a todos y reiterar un poco las disculpas, pero bueno, no voy a enrollarme en eso para centrarme un poco en el tema que nos importa, que son el commissioning en los data centers. Como bien ha dicho Andrés, pues bueno, voy a explicar un poco las fases que tiene el proceso de commissioning en un data center. La estructura que veis aquí de fases está basada en los estándares internacionales, así como, digamos, se ha hecho una particularización de la misma también por parte de Contec, basada en la experiencia y un poco las demandas de clientes nuestros. Como podéis ver, bueno, en el proceso de commissioning en data centers siempre se ha hablado de los 5 niveles. Nosotros vamos a ir un poquito más allá y en este caso vamos a hablar de 7 niveles de commissioning. Arrancamos por un primer nivel, que es el nivel 0, que también es conocido por gran parte del sector, que es el de la fase de diseño, que, digamos, contempla dedicaciones para la parte de diseño y planificación de la obra. Luego ya entramos en la parte constructiva y ahí es donde se ven los 5 niveles de commissioning que son más conocidos dentro del sector, en el cual en nivel 1 hablamos de los FAT o las pruebas de ensayos en fábrica de equipos principales. Aquí simplemente diferenciar en dos terminologías, que es la de FAT o FAT y la FWT, que es los Factory Witness Test. Los unos son pruebas de aceptación en fábrica y los otros son pruebas presenciales en fábrica por parte del commissioning o el equipo de proyecto. Luego, si queréis, hablaremos un poco más en detalle, pero bueno, os dejo ahí un poco la pincelada. Luego estaría el nivel 2, que nosotros lo que hemos hecho ha sido subdividirle en dos niveles, un nivel 2.1 y un nivel 2.2. El nivel 2.1 sería la entrega de equipos principales en obra, en la cual se hace una inspección visual y se hace una inspección o verificación del acopio del mismo o incluso de la ubicación del equipo ya en sitio. Luego tendríamos el nivel 2.2, que es donde se engloban todas las tareas de pre-commissioning, prefuncionales, el pre-startup,
O sea, al final es la parte de quality control o control de calidad a lo largo del desarrollo del proyecto, donde se lleva un control de la ejecución, todas las comprobaciones prefuncionales y las pruebas estáticas que hay que realizar. Todo esto siempre estamos hablando sin tener tensión todavía o energización en ningún sistema ni ningún equipo. El punto clave aquí es en el paso del nivel 2 al nivel 3 es la energización de los sistemas. Cuando tenemos el nivel 2 concluido, en este caso el 2.2, haríamos la energización de sistemas y empezaríamos con el nivel 3, que es, como ha comentado antes Andrés, lo que se conoce como TAP, Startup o testing, digamos un poco que es la puesta en marcha o puesta en servicio de las instalaciones. Hay arranques individuales de equipos y arranques de sistemas. Una vez concluida esa parte, arrancamos en los dos niveles diferenciadores con respecto a cualquier otro edificio, que es el nivel 4, donde se hacen las pruebas de rendimiento funcional de los equipos. Estas pruebas a todos estos equipos principales lo que se les hacen es pruebas en carga. Se aplica carga, o sea, a través de bancos de carga, solo van o heater en sala, y lo que se hace es testear hasta su pleno o máximo rendimiento los equipos para verificar que digamos, el equipo en sitio cumple con los requerimientos de funcionamiento y operación que se les requerían en diseño. Y luego tenemos un nivel 5, que es el denominado ensayos de integración, que son las pruebas de funcionamiento integrada de todos los sistemas. Y como bien ha dicho Andrés, en esta fase lo que se hace es simular la carga, digamos, térmica y de carga eléctrica que va a haber en la sala, simulación de la carga IT, y lo que se hace es probar todos los sistemas en modo automático, modo de funcionamiento normal, a plena carga, y luego simular modos de funcionamiento habituales en un data center, es decir, modos de fallo, modos de emergencia, modo de mantenimiento y obviamente eliminar las redundancias que existen de los sistemas para verificar el funcionamiento sin redundancia. Y luego, por último, tenemos un nivel también que hemos contemplado por nuestra parte, que es en la fase de recepción, que es el nivel 6, el cual también hemos subdividido en dos niveles. Un primer nivel que sería toda la parte de formación de los equipos de operación y mantenimiento del data center, el cual, pues bueno, a lo largo de la parte de construcción, por parte del commissioning, se van dando pautas y se va viendo con los instaladores y fabricantes, digamos, un índice o un contenido de ese curso de formación, el cual luego se tiene que dar al personal de operación y mantenimiento y pasarle toda la documentación también correspondiente del curso. Son cursos particularizados, obviamente, para las infraestructuras. En este caso no es un curso general de los equipos, sino de esos equipos dentro de la infraestructura que tenemos. Y luego, por último, sería una fase de nivel 6.2, que sería toda la entrega de documentación final por parte del commissioning, la que recoge todo el desarrollo del proceso de commissioning. Una cosa, Javier, que yo creo que es importante porque muchos clientes se preguntan, ¿por qué tenéis que empezar tan pronto? No solo en el commissioning de un CPD, también de un edificio. Entonces, ¿nos podías explicar, que yo creo que se va a ver bien en la siguiente transparencia, cuáles son las actividades y las acciones que se realizan en ese nivel 0? A ver si, digamos, puede ser. Sí. Mira, yo creo que antes de explicar un poco qué hacemos o qué es lo que revisamos, sí me gustaría puntualizar una cosa. La revisión del diseño o la revisión del proyecto por parte del commissioning no es una revisión desde la óptica o de la percepción reglamentaria o de cálculo que se ha realizado en el proyecto, sino es un enfoque distinto, es un enfoque, una revisión que evalúa el cumplimiento de los OPRs o de los requerimientos que tiene la propiedad para ver que se están cumpliendo o implantando en ese diseño. Y obviamente lo que nos centramos es en aquellos puntos específicos del ámbito del commissioning y luego la mantenibilidad de las instalaciones. Por lo tanto, ¿en qué nos fijamos principalmente? Pues la capacidad de puesta en marcha y de mantenibilidad que tiene ese diseño. Obviamente evaluamos si puede haber problemas a la hora de poner en marcha los sistemas y luego su posterior mantenimiento. Verificamos si realmente están especificados los valores y las condiciones de diseño para cada uno de los equipos y sistemas. Como hemos dicho, en la fase de puesta en marcha, ¿qué hay que hacer? Ajustar, testear, ajustar y balancear la instalación. Por lo tanto, lo mismo, ¿existen valores o hay una estrategia para la regulación de los sistemas de aire y de agua? Tenemos que conocer esos valores. Por lo tanto, verificamos si también están expuestos en el proyecto todos esos valores para luego poder exigir la regulación y verificación de ese ajuste en la instalación. Se verifica también
si existe una estrategia de funcionamiento del sistema eléctrico. Muchas veces nos pensamos, bueno, el sistema eléctrico, si al final me da tensión, bueno, pues hay que ver, obviamente, y más con la criticidad que tiene un CPD, los distintos modos de funcionamiento que tiene la instalación eléctrica, funcionamientos redundados, alimentaciones duales, triples, cuádruples, funcionamientos en emergencia. Entonces, hay que ver si existe una estrategia o existe un diseño de cómo va a funcionar el data center en los distintos modos de funcionamiento que pueda tener. Evaluamos si están identificados los puntos donde se pueden hacer mediciones o se van a colocar sensores para contadores de energía o hacer verificaciones o datos que se arrojen o aporten al BMS para controlar pues, parámetros como puede ser temperaturas, humedades, etcétera, etcétera. Vemos también o podemos evaluar la estrategia de medición de energía que va a haber en el centro de datos. Al final se habla mucho del PUE, pero también hay que ver dónde se colocan esos elementos de medición para que nos dé o nos arroje un valor de PUE que sea fiable. Vemos también la definición de secuencias y modos de funcionamiento, como hemos dicho. Y aquí hay una parte importante que muchas veces pues nosotros decimos mucho y queremos que se tenga en cuenta y parece que hay veces que no se tiene en cuenta, pero es una fase primordial para donde se tiene que desarrollar por parte del commissioning, el commissioning plan, las especificaciones de commissioning, que ahí es donde dirá cómo se va a desarrollar ese proceso de commissioning, qué se va a requerir al fabricante, al main contractor, a instaladores, qué pruebas se van a requerir, qué documentación te pido, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Entonces, es el momento de definirlo antes de que se haga una licitación o que tengamos contratista, para que ellos identifiquen y sepan bien qué es lo que tienen que hacer. Del mismo modo, estamos en la parte de las FAT, los ensayos en fábrica. Como hemos dicho, las FAT o las pruebas de aceptación en fábrica son pruebas rutinarias que hacen todos los fabricantes, vienen especificadas también por normativa. Pero cuando se hace una Factory Window Test, es decir, una prueba en fábrica presencial por parte del equipo de proyecto, se pueden requerir que se hagan pruebas que excedan o que se salgan de lo que sería lo mínimo que se desarrolla como prueba, digamos, rutinaria en fábrica. Entonces, es el momento de que todas esas pruebas también, fuera de lo rutinario, estén especificadas para que luego los fabricantes las tengan en cuenta y se puedan desarrollar y no haya ningún problema. Bueno, pues Andrés, dicho esto, yo creo que más o menos puede haber quedado claro. Ahora, sí me gustaría que, por tu parte, porque yo creo que existe todavía confusión dentro del sector y más ahora con la entrada de empresas anglosajonas, pues un poco que contases o definieses cuáles son los roles del commissioning o del equipo de commissioning en el proyecto. Entonces, bueno, yo creo que en la siguiente slide se podrá ver, pero cuéntanoslo. Bueno, yo lo que quisiera empezar diciendo que cuando se empieza a implantar el proceso de commissioning, esto que digamos está muy en las redes ahora mismo, todos somos commissioning, ¿de acuerdo? Con mayor o menor responsabilidad, con mayor o menor obligación, con mayor o menor campo de actuación, todos somos commissioning. No solo la empresa de commissioning, sino también la propiedad, el operador, el project manager, la dirección facultativa, todos los oficios deben ser commissioning. Aquí en esta transparencia he tratado de poner los dos modelos que se aplican de manera internacional. El de la izquierda es más el modelo anglosajón. En el modelo anglosajón se ponen dos figuras de commissioning, el commissioning agent que reporta directamente a la propiedad y el commissioning manager que reporta directamente al contratista principal. ¿De acuerdo? Entonces hay una interacción entre estos dos roles de commissioning, el commissioning agent y el commissioning manager, durante la implantación del proceso de commissioning. Con la particularidad que el commissioning manager informa al commissioning agent de todo lo que hacen los equipos de puesta en servicio de los fabricantes y de los instaladores o contratistas, ¿de acuerdo? Pero es un poco el responsable de la coordinación del proceso de puesta en marcha, fundamentalmente nivel de 3 y 4 del proceso de commissioning, es el responsable de esa coordinación, ¿de acuerdo? Y de la información al commissioning agent. Ese es el modelo anglosajón. El modelo que se aplica en otras partes del mundo, como el que nosotros proponemos en los proyectos en España, es que simplemente el rol o la función del commissioning lo lleve una sola compañía o un solo equipo.
que aquí está representado por las siglas C por P, que significa proveedor o suministrador de servicios de commissioning. Y en definitiva, el contratista principal, a través de sus subcontratistas o instaladores y fabricantes, lógicamente aporta los recursos de puesta en marcha, pero digamos la coordinación general recae en el proveedor de servicios de commissioning que reporta directamente la propiedad. Esto tiene grandes ventajas porque evidentemente se elimina conflictos o posibles problemas, muchas veces de protagonismos indeseados en los proyectos de CPDs entre las dos funciones de commissioning, el de la propiedad y el del contratista general. Y se consigue de esa manera un proceso mucho más efectivo y fluido que al final pues tiene grandes repercusiones en la propia rigurosidad del proceso y lógicamente en los plazos o periodos de entrega del proyecto. Dicho esto, me gustaría también ahora preguntarte, ahora es mi turno, Javier. Me gustaría preguntarte ¿cuáles en tu opinión los diferenciadores, los factores de diferenciación que hacen que una firma de commissioning sea considerada una buena o una adecuada firma o empresa de commissioning con tu experiencia? Bueno, aquí, hombre, es una pregunta que no es sencilla, pero tampoco es difícil. Yo creo que también es una pregunta que no tiene una única respuesta. O sea, depende a lo mejor a quién le preguntes, puede dar una respuesta, digamos, distinta o diferente a la que podemos dar nosotros. Vamos, en mi opinión y desde Contec entendemos que una buena empresa de commissioning o diferenciadores de una buena empresa de commissioning empieza por la independencia de esta empresa con respecto al resto del equipo. Es decir, una figura imparcial. Cuando decimos que es una figura independiente y que es una figura imparcial, nos referimos a que una empresa de commissioning, como tú bien has dicho anteriormente, el rol del commissioning, si está separado de los otros roles o de los otros perfiles que están presentes dentro de lo que es la estructura del proyecto, bien sean dirección de obra, bien sea main contractor, al final es una figura que es un nexo también entre los distintos componentes del sistema o del flujo de trabajo. Entonces, creemos que es muy importante eso, que sea independiente para generar esa imparcialidad. Obviamente, también creemos, aunque el proceso de commissioning está muy definido, hay mucha rigurosidad en algunas cosas, creemos que también tiene que ser un factor diferenciador el que sea una empresa flexible. Cuando decimos flexible, obviamente Contec es una empresa que tiene sus procedimientos, tiene sus procesos, lo tiene estipulado y lo tiene estructurado, como hemos visto anteriormente, pero sí tenemos una parte de flexibilidad que aprovechamos para poder adaptarnos a las necesidades que requiere cada una de las propiedades. Como hemos visto antes, hay una estructura de un proceso de commissioning, pero no todo el mundo tiene esa estructura realmente así. Hay subestructuras, hay diferenciaciones entre una y otra, un nivel 2.1 o un 2.2 está como un 3A, hay distintas cosas. Entonces, tenemos que tener también cierta flexibilidad para poder adaptarnos a las necesidades reales de nuestro cliente. Como bien has dicho, Andrés, obviamente, una que puede ser, así a simple vista, fácil para una empresa de commissioning es tener acreditaciones y certificaciones. ¿Qué es lo que te asegura también esto? Pues que tengas una metodología rigurosa, que tengas instrumentos de medición, como bien has dicho, calibrados y que te aseguren una correcta medida que tú vas a realizar para poder hacer una regulación correcta de los sistemas o, en el caso del commissioning, una validación o un muestreo de esas medidas que realizan los contratistas para garantizar que realmente están bien realizadas las medidas, que han aportado, que sus equipos miden bien y que son fiables para que puedan realizar todos los trabajos. Obviamente, otra muy importante es la implicación de trabajo de campo. Yo creo que el commissioning, aunque sea una figura que muchas veces también verifica que otro lo está haciendo bien o que verifica documentalmente las cosas, tiene que tener una implicación muy alta
en el campo. ¿Por qué? Porque si no sabes lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, pues no entiendes tampoco los valores o datos que puedan salir. Por lo tanto, creo que tiene que estar muy implicado en campo y no utilizar, como tú dices muchas veces, Andrés, los prismáticos desde la caseta y ver un poco si hay gente o no hay gente, si se está haciendo algo o no se está haciendo nada, sino comprobarlo in situ. Tiene que ser una empresa que sea colaborativa, que sea proactiva con todas las figuras del proyecto, como hemos dicho. ¿Para qué? Para que exista una comunicación directa con todos y sea un nexo o un apoyo entre todos. Obviamente, una empresa de commissioning puede pedir a la dirección de obra que defina algo que no está definido, porque lo necesita el main contractor para hacer las regulaciones, el equipo de puesta en marcha. Hay que definir de esos hitters que te hacen falta o esos load bank, lo hace la empresa de commissioning y habla con todos para que todo esté. Si hay algún requerimiento específico de la propiedad, obviamente lo traslada a todo el equipo. Entonces, tiene que haber una comunicación alta y fluida también dentro de lo que es el proceso. Dicho todo esto, yo creo, Andrés, también que yo he aportado unos valores que tiene que tener desde nuestro punto de vista una buena empresa de servicios o proveedor de commissioning. Pero sí que me gustaría que si puedes definirnos o ampliarnos un poco de información sobre cuáles son las claves del éxito de una implantación de un correcto proceso de commissioning. Bueno, nada, muchas gracias, Javier, por tus explicaciones. Voy a tratar un poco también de contestarte a ti. Bueno, pues las claves de éxito fundamentalmente está en contratar siempre empresas independientes donde no haya conflicto de interés con ninguno de los oficios ni con el equipo de proyecto, que tenga las certificaciones y acreditaciones que demuestren sus conocimientos y que están actualizados, la experiencia, y una cosa fundamental es desde una fase muy preliminar cuando se está realizando el proyecto o el diseño del CPD. Es verdad que yo siempre también comento, digo, bueno, pues en Estados Unidos, no en un CPD, pero en un edificio se contrata antes a la empresa de commissioning que el arquitecto. Muchos project managers se llevan las manos a la cabeza. Uno de los claves también muy importantes para el éxito de la implantación de un proceso de commissioning es que haya un apoyo y soporte total por parte de la propiedad o del operador y del usuario final en cuanto a que den esa cobertura y den ese bastón de mando de autoridad a la empresa de commissioning, fundamentalmente cuando forme parte de la ruta crítica de todo el planning de obra. Entonces es en ese momento donde realmente se tiene que demostrar eso. El trabajo es un trabajo colaborativo, no es un trabajo del hombre orquesta, que es el que controla todo. Digamos, pues todo tiene que estar bien acompasado y tiene que haber mucha coordinación entre todos los oficios que forman parte del proyecto, desde la propiedad usuario-operador, la dirección facultativa, el project manager, la empresa de mantenimiento. Todo esto tiene que estar muy bien coordinado y, en definitiva, como decía antes, todos somos commissioning cuando se implanta el proceso de commissioning. Es importante validar fundamentalmente los recursos tanto técnicos como de personal de los contratistas o instaladores y fabricantes, validar esos protocolos, cómo se va esos manuales. El equipo de trabajo, pues evidentemente es capaz de realizar esta puesta en servicio y fundamentalmente en los niveles 3 y 4 del proceso de commissioning. Desgraciadamente tenemos que ser muy estrictos y rigurosos para validar todas las pruebas en todos los modos que hemos dicho anteriormente, porque sin esto evidentemente no tendría ningún sentido, y en este caso más que hay que garantizar un servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, no tendría ningún sentido. Por lo tanto hay que ser muy estrictos y muy rigurosos y validar cuando realmente los requisitos operacionales se consiguen, y de mantenimiento y en modo de emergencia. Y lógicamente pues hay que hacer y hay que dar apoyo al completo desarrollo tanto de las medidas, de las pruebas, de los ensayos, de las verificaciones, lógicamente pues que garanticen que los equipos, sistemas, componentes de manera individual y colectiva están bien integrados y funcionan con absoluta fiabilidad. Me toca a mí hacerte ahora la pregunta y, en definitiva, pues no es otra cosa que qué beneficios tú crees que aporta el proceso de commissioning en
en la entrega o recepción de una infraestructura de misión crítica como es un CPD. Javier. Pues muchas gracias, Andrés, por la explicación. A ver, la pregunta yo creo que puede ser muy amplia. Al final, beneficios que aporta una implantación de un proceso de commissioning bien ejecutado y bien llevado desde un inicio, pues pueden ser muchos y muy amplios. Yo creo que, bueno, aquí en la transparencia que tenemos, que sería, si podéis pasar a la siguiente, se especifican o hemos listado una serie de beneficios que serían, la anterior, por favor, serían, digamos, o se englobarían principalmente, yo creo, que en tres grandes conceptos. Uno que sería, digamos, un poco el garantizar o seguimiento y verificación del cumplimiento de los requerimientos o de los OPRs de la propiedad. Y he basado un poco en ese sentido, que hay, como bien has dicho, Andrés, lo que hay es que poner orden, diría yo. O sea, el proceso de comisiones lo que garantiza es un orden también dentro del el desorden, entre comillas, que puede generarse en una obra. Entonces, como bien decimos, va estructurado en niveles y obviamente mientras que tú acabas un nivel 2 no puedes arrancar el siguiente, es decir, mientras que no tienes terminada la ejecución, preparadas las pruebas prefuncionales, ejecutado todo, no puedes iniciar la puesta en marcha. Entonces, se genera un orden que asegura ese cumplimiento de esos OPRs, se comprueba en la secuencia, o sea, se comprueba o hay una mayor fiabilidad en esa instalación, ¿vale? Yo creo que el siguiente concepto o siguiente grupo donde englobaría yo los beneficios del commissioning sería en la parte de fiabilidad y funcionalidad del CPD. O sea, ya es una parte un poco más operativa. Pero obviamente con este proceso o seguimiento a lo largo del proyecto, pues, ¿qué está generando? Una comprobación de todas las secuencias de funcionamiento, generas una mayor fiabilidad precisamente porque tienes todas probadas y evalúas si están correctamente bien planteadas, si existe algún pequeño detalle que se pueda mejorar. Entonces, pues bueno, ya tienes unos previos y haces que aumente la fiabilidad de la instalación. Que existe unas disposiciones o unas condiciones, tanto ambientales objetivo en proyecto como operativas, que se están llegando y que se están cumpliendo porque las estás midiendo. Obviamente hay una parte de reducción de consumos energéticos porque haces un ajuste de todas las instalaciones a su punto óptimo de funcionamiento, que luego no quita que luego pueda haber alguna modificación en una operación en base a la demanda real o necesidad real. Se extiende la vida útil de los equipos dado a esta optimización del funcionamiento. Entonces, pues bueno, yo creo que en esa fase pues, nos basamos en la fiabilidad y funcionalidad del data center. Y con ello, ¿qué hacemos? Pues aumentar o generar, digamos, una facilidad o una mejor operación y mantenimiento de las instalaciones y de lo que es la infraestructura de instalaciones. ¿Por qué? Porque se hace una formación también específica al personal de mantenimiento de lo que tiene en esa instalación. Hay una disponibilidad completa de documentación de todo lo que se ha ido ejecutando, cómo se ha ido regulando, qué ha ido pasando. Entonces tienes también un poco una base para poder luego hacer una trazabilidad con posibles cambios que tú puedas tener y, por lo tanto, en definitiva, pues una mayor calidad y valor del data center. Dicho todo esto, bueno, yo creo que ahora toca un poco salir de lo que sería esta parte y ver, no sé, Andrés, si nos puedes decir cómo puede interactuar lo que es el proceso de commissioning con lo que sería el desafío que hay actualmente de los entornos o de las digamos, nuevas tecnologías o descarbonización que se está llevando a cabo ahora. Bueno, pues evidentemente hay una cosa clara, y es decir, digamos, los datos son bastante rotundos. La edificación es el responsable del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y es el mayor contribuidor, negativamente expresando esto. Y lógicamente el CPD es el responsable de prácticamente, yo creo que esto está obsoleto, pero por lo menos el 3% de esas emisiones. Luego estamos hablando de una fuente enorme, de emisiones de carbono por parte de un CPD y hay que hacer algo.
En el diseño de los nuevos CPDs hay que, evidentemente, utilizar materiales de construcción y equipos que presenten la menor huella de carbono en el proceso de fabricación de esos componentes, materiales o equipos, de manera que arrastren los menores genes de carbono, tanto en el proceso de extracción del proceso de extracción de mineral a su montaje en obra, que es lo que se llama las emisiones de carbono incorporado. Eso por un lado. Segundo, el tema del carbono operativo, que está ligado a las emisiones de carbono de gases de efecto invernadero que se produce por el funcionamiento del propio CPD, que son enormes. Nos tenemos que dar cuenta que funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana. Y por lo tanto, todo lo que sea utilizar o adoptar soluciones de diseño muy eficientes que consuman muy poca energía y que por otro lado el proceso de commissioning en los ajustes apoye evidentemente que se consiga esto, es decir, que funcionen con el mínimo consumo energético, es muy importante. Y también en la fase final, es decir, estos materiales, componentes y equipos tienen que estar producidos con materiales que sean reutilizables y evidentemente cerramos el bucle de la famosa economía circular. Por lo tanto, la descarbonización y la circularidad son cosas que el CPD no está a un lado en cuanto a los desafíos del entorno construido. Y luego, en cuanto al consumo de energías, tenemos lógicamente que reducir a cero el consumo de combustibles de origen fósil, por lo tanto, evidentemente, tanto el autoconsumo, es decir, la producción directa o las emisiones directas como indirectas, hay que utilizar, evidentemente, energías verdes. Y eso es una cosa importante. Y también, últimamente, se está hablando cómo, digamos, se puede recuperar todo ese calor que se evacúa en la operación de un CPD, y hay proyectos muy interesantes a nivel mundial de cómo esto puede ser una fuente de district heating, etcétera, etcétera, donde realmente volvamos a cerrar el bucle en cuanto a que esa energía residual sea reutilizada. Quizá tú, Javier, que estás más metido en el día a día, nos puedas explicar también, con ayuda de esta transparencia, cómo, digamos, la tecnología está evolucionando a marchas forzadas y hoy en día, pues se dice, al cabo de 3 años ya un CPD puede ser tecnológicamente obsoleto. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues sí es cierto, Andrés. La verdad que la tecnología está avanzando a pasos agigantados y lo que a lo mejor hace 5 años parecía que era una tecnología puntera, ahora parece que se ha quedado un poquito obsoleta, como bien dices. Y bueno, todo desarrollo, o sea, yo creo que lo que está en torno al data center lleva consigo mucho I+D+I, o sea, hay mucha inversión también en desarrollo de nuevas tecnologías, precisamente por, como tú has dicho, es un gran consumidor de energía, pero no porque sea un mal consumidor de energía, que eso yo creo que también hay que diferenciarlo. Es un gran consumidor de energía porque la potencia que demanda es muy amplia, pero también es cierto que es un entorno o es un tipo de edificio en el que se, digamos, mal usa o, digamos, utiliza de una manera inadecuada muy poca energía. Es decir, se intenta desaprovechar al mínimo la energía. Por lo tanto, se utilizan en este caso en equipos, por ejemplo, de aire, en producciones, pues se utiliza o intenta aprovecharse lo máximo la generación o las condiciones exteriores a través del free cooling para esa producción de frío o esa producción digamos, el elemento de captación de ese calor interior de la sala o disipador del calor para poderlo enfriar, que es lo que necesitamos. Se están utilizando tecnologías también que van un poco enfocadas a las renovables, como tú bien dices, pues bien, o porque utilizas tecnología a través de agua, pero que la haces a través de digamos, no tanque de tormentas, pero sí aprovechamiento de agua exterior o reutilización del agua para evitar derroche de agua, que en este caso, pues como estamos viendo, además ahora tenemos un proceso de sequía importante.
Y ya te digo que hay un avance tecnológico muy amplio y rápido dentro del mundo del CPD. ¿Qué es lo que conlleva todo esto? Pues que una empresa de commissioning, como hemos dicho antes, también tiene que estar ahí. Es decir, necesita que haya una formación continua. ¿Para qué? Para que esa evolución tecnológica de los equipos, ese desarrollo de equipos, pues bueno, podamos estar al día y podamos apoyar luego durante la fase de commissioning. Por lo tanto, hay una formación, una comunicación directa con muchos fabricantes para intentar estar pendientes también de nuevas tecnologías. Hay una formación interna y, obviamente, formación a través de agentes exteriores que también, pues bueno, te pueden facilitar el estar al día de todo esto. Y yo creo que un poco en general esa podría ser la perspectiva o la parte de evolución, digamos, tecnológica de un data center, donde yo creo que se aplica la tecnología puntera que hay en el momento. Haciéndonos eco de las preguntas que surgieron ayer y que desgraciadamente por los problemas del directo que tuvimos no se pudieron, digamos, recoger, registrar o grabar, una de las preguntas que se hacían era de qué manera, una vez que entra en servicio el CPD, cómo interactúa el proceso de commissioning con el fin de mantener todos estos grandes beneficios de los que has hablado, se mantienen a lo largo del tiempo, porque no olvidemos también que uno de los grandes beneficios está el alargar la vida útil de los equipos, porque van a únicamente funcionar cuando se necesita que funcionen. Entonces, ¿cómo esto podemos decir? Es decir, ya entra en operación, ¿qué puede aportar el proceso de commissioning para que no se disipen todos estos beneficios que se han obtenido? Vale, voy a hacer una pequeña diferenciación, Andrés, para también, digamos, enlazar o intentar hacer la misma contestación que dimos ayer en el webinar, que era un poco la pregunta de que si el proceso de commissioning continuaba una vez que el equipo de mantenimiento o ayudábamos al equipo de mantenimiento. Entonces, empezando por esa pequeña pregunta, digo lo mismo que dije ayer. El proceso de commissioning puede acabar en la fase de recepción o continuar. No es habitual o no suele ser lo habitual que el commissioning o la figura de commissioning se mantenga en el tiempo una vez que se recepciona el edificio, el data center, y entra el equipo de operación y mantenimiento. Pero sí es cierto que en algunas ocasiones la propiedad o el equipo de mantenimiento ha querido que colaboremos con ellos durante ese primer año de operación en el que se está poniendo, digamos, un poco en funcionamiento el data center. Hay que adecuarle a las necesidades iniciales que tiene el data center, que suelen ser las más desfavorables porque las cargas son muy bajas y es cuando peor funcionan las instalaciones. Entonces, en algunos casos sí les hemos ayudado a digamos, un poco reajustar o ver cómo poder cambiar alguna parametrización de las reguladas para adecuarse a la demanda real que tiene en ese momento. Dicho esto, ¿qué es lo que conlleva? Un poco la pregunta que has lanzado tú antes. ¿Cómo puede contribuir o seguir contribuyendo el commissioning? Obviamente hay dos procesos en los que puede seguir contribuyendo y uno es el continuous commissioning, que al final lo que tú vas realizando un seguimiento del funcionamiento de las instalaciones, vas chequeando nuevamente cómo están funcionando las instalaciones por si hay que reequilibrar hidráulicamente, por si hay algún parámetro que modificar porque se está viendo que hay alguna pérdida de rendimiento o una cosa. Y obviamente pues intentas hacer un seguimiento de cómo el equipo de operación y mantenimiento del data center sigue tratando o sigue realizando el día a día de las instalaciones y lleva sus mantenimientos periódicos y predictivos pues bueno, al día. Y luego, por otro lado, obviamente, cuando ya hay un cambio o hay un fin de vida útil de algún equipo, se vuelve a realizar un proceso de commissioning específico para esa adaptación que tiene el data center. Bien sea por obsolescencia de equipos, bien sea por fin de vida útil, bien sea por sustitución o incluso en muchas ocasiones, que es lo que se hace ahora, los data centers van evolucionando por fases. Por lo tanto, en la siguiente fase, que es completar esa infraestructura que tiene el data center, lo que es el cascarón del data center, pues se vuelve a desarrollar un proceso de commissioning completo. Yo no sé si con eso crees que está contestado. Sí, yo creo que sí. Esto
digamos, las otras preguntas yo creo que las habíamos contestado. Yo sí que me gustaría tener la oportunidad un poco como cierre de este webinar, es un llamamiento a los ingenieros españoles, donde creo que en general los proyectos de estas infraestructuras de misión crítica, específicamente los CPDs, en toda su vertiente, todo su alcance de oficios, pero concretamente el tema del commissioning, ofrece excelentes oportunidades de desarrollar una carrera técnica. Hoy en día hay una necesidad de millones de ingenieros en Europa para no solo el tema sino en general de energías renovables, de descarbonización, de proyectos donde realmente hay un consumo energético importante y hay una falta gravísima porque hoy en día los ingenieros encuentran un mayor campo abonado siendo consultores de negocio en bancos o en fondos de inversión, etcétera. Yo creo que en general el mundo de los CPDs y el commissioning en particular ofrece excelentes oportunidades de desarrollo profesional para ingenieros y técnicos y yo creo que esto hay que aprovecharlo y creo que el famoso mensaje de mejores, más eficientes y más fiables CPDs para un mejor planeta, creo que es un mensaje que nos debe de llegar, tocar fondo en nuestro corazón y ingenieros y técnicos de todo el mundo, pero en concreto de España, quieran desarrollar y ofrecemos la oportunidad de desarrollar una carrera larga, profesional y saludable en el sector de las infraestructuras de misión crítica. Y disculpadme que haya metido eso porque evidentemente estamos en búsqueda activa de profesionales que quieran desarrollar esa carrera técnica en nuestro sector. Yo creo que con esto pues damos por finalizado este webinar. Disculpas enormes por los problemas que tuvimos ayer y esperamos que esta grabación sea de interés de todos y quedamos a la disposición de que nos podéis mandar los que lo escuchen cualquier tipo de preguntas y nosotros por correo electrónico y esperemos ser capaces de responderla y que la respuesta la encontréis satisfactoria y si no podemos iniciar el diálogo en este momento en cualquier otra oportunidad que tengamos. Muchas gracias por la atención. Gracias, Javier, también por tus magníficas explicaciones técnicas y a la de moderación que hemos tenido hoy también pues, de agradecer. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Andrés, también y muchas gracias a todos los que nos han oído. Hasta pronto.